Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Tiempo con Dios, 60 minutos en el cual vamos a escuchar hablar del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, me encuentro una vez más con nuestro apóstol Juan Luna, quien dirige el programa del día de hoy. Apóstol, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación y se han conectado para poder escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios como cada jueves. Estamos aquí para poder escuchar la voz del Espíritu Santo y poder escuchar el rema de Dios, el Dios Todopoderoso, el que habla a nuestras vidas, nuestros corazones. Quiero que cada uno de nosotros podamos entender algo que es muy importante, que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es en la forma en que Dios nos habla a través de los dones proféticos, a través de los ministerios proféticos. Por eso Dios, a través de la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, nos enseña que nosotros debemos de creer en Dios y creer en sus profetas y seremos prosperados. A través de toda la historia en la cual nosotros conocemos, a través de la palabra, vemos cómo Dios utiliza a los profetas. Es el medio en la cual Dios se manifiesta en nuestra vida para poder hablarnos a nuestra vida, a nuestros corazones. Recordemos nosotros que toda la palabra que viene del cielo, toda la palabra que viene del Dios Todopoderoso, viene con el propósito de direccionar nuestras vidas, nuestros caminos, para que nosotros de una forma podamos saber ciertamente cómo estamos delante de la presencia de Dios. Muchas de las veces nosotros pensamos que estamos bien, pero Dios tiene que enviar a sus profetas para poder nuevamente volver a hablarnos a nuestros corazones y a nuestras vidas, y de esa manera nosotros podamos ser direccionados a través de esa palabra de vida, esa palabra de Dios. Y sabemos nosotros que cuando Dios nos habla de acuerdo a su palabra, porque Dios nunca va a violar ciertamente sus mandamientos, sus estatutos, los que está escrito en la palabra, sino lo que va a hacer Dios es volvernos otra vez al camino, a direccionarnos, y de esa manera nosotros podamos ser
conforme a la voluntad de Dios. Amén, así es, apóstol. Yo creo que es tan importante poder entender, el poder escuchar a Dios, escuchar al Espíritu Santo en estos tiempos. Amén, es tan importante poder ser direccionados de parte de Dios. Así que queremos recordarle que el motivo de este programa es para que tú puedas mandar tu petición de oración. Amén, y aquí en vivo podamos estar orando por ti y que Dios sea hablando a tu vida, a tu corazón, que Dios sea hablando a tu ministerio. Amén. Así que tómate este tiempo, te invitamos a que te tomes este tiempo para mandar tus mensajes, mandar tus peticiones de oración, que para nosotros va a ser un gozo, una alegría y un honor estar orando por ti. Amén. Así que recuerda, también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube a través de Mi Casa TV, Dios es Bueno, que es el canal de radio, canal digital que nos permite llegar hasta tus hogares a través de tu smartphone, a través de tu tablet, a través de tu PC. Amén. Y de la misma forma, escucha nuestras predicaciones, escucha nuestros mensajes, nuestros podcasts a través de iTunes, a través de Spotify, a través de Anchor, a través de Google Play. Amén. Y súmate a los miles y miles de personas que están siendo edificadas por parte de Dios. Amén. Recuerda también suscribirte a Dios es Bueno México y a Dios es Bueno Mi Casa TV a través de Facebook e Instagram. Así que recuerda, estás en tu programa Tiempo con Dios, 60 minutos en los cuales vamos a escuchar del Espíritu Santo de Dios hablar a nuestra vida. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Bueno, ya estamos de vuelta en este tu programa Tiempo con Dios junto con el apóstol Juan Luna. Amén. Apóstol, ¿cuál es la importancia, la razón por la cual la gente de hoy en día que nos está mirando a través de este programa, de que escuche la voz del Espíritu Santo de Dios? Es muy importante que todos nosotros podamos entender el propósito de que Dios quiere comunicarse con nosotros constantemente. De lo contrario, si no obedecemos lo que está escrito a través de la palabra de Dios, entonces estamos nosotros violando lo que está escrito, y como dice la palabra del Señor, no podemos ni quitarle ni añadirle
decirle lo que está escrito en la palabra, y es una palabra profética, es una palabra escrita, una palabra que habla para que nosotros seamos direccionados a través de la palabra escrita. Y si la palabra nos está direccionando y nos está enseñando que nosotros debemos de confiar y creer en los profetas, ¿por qué? Porque a través de la palabra Dios dice que Él iba a poner palabras en su boca, y aún el Señor habla que cuando nosotros no obedezcamos a la voz del Espíritu Santo, cuando habla un profeta, dice el Señor que Él ciertamente pedirá cuentas a nuestra vida, y nosotros sabemos que es en la forma en que Dios puede hablar a nuestra vida, si no de lo contrario estaríamos cayendo en una religiosidad como cuando vivíamos en la religión nos enseñaron a creer en los ídolos mudos, y como dice la palabra, tenían ojos mas no veían, tenían pies mas no caminaban, tenían bocas mas no hablaban. Pero nosotros sabemos que el Dios que hoy conocemos, al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, conocemos a Jesucristo, que vivió y estuvo en medio de nosotros, y vimos la gloria del Padre a través de Jesucristo. Sabemos nosotros que a través de la palabra Dios nos habla de cómo cuando Jesús, en medio de su pueblo, en medio de sus discípulos, muchas de las veces ciertamente Él tuvo que manifestar ciertamente que realmente Dios estaba en Él y Él en Dios. Y sabemos nosotros que a través de la palabra es la única forma en que nosotros podamos comunicarnos a Dios, porque de qué manera nosotros vamos a saber si andamos caminando conforme a la voluntad o si nos hemos desviado. Recordemos nosotros que hoy en día estamos en tiempos difíciles, tiempos donde el Espíritu de Dios busca la manera de que nosotros no seamos engañados. Recuerden que en este tiempo hay falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, porque podemos decir también que hay muchos pastores que están dando una doctrina que no es conforme a la palabra. Dice el Señor que no es que haya dos evangelios, sino muchas veces doblan las escrituras y quieren quitarle cosas que están escritas en la palabra. De una forma nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros, a escuchar espíritus engañadores y no hacer conforme a la palabra profética de que Él nos manda, de que nosotros ciertamente debemos de creer en esta forma en la cual Dios nos está enseñando a través de la palabra, es con el propósito de que no seamos engañados y podamos nosotros vivir en una confiabilidad, vivir ciertamente confiados y haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso. A través de la palabra Dios nos habla y nos da ejemplos de siervos de Dios de diferentes generaciones, en las cuales vemos el poder de Dios, la manifestación de Dios. Vemos en un Abraham como Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y vemos a un Moisés que de una manera Dios se manifestó a través de la zarza y le habló a Moisés cuál era su comisión, para qué lo había escogido el Dios Todopoderoso. Y vemos a través de la palabra cómo Dios ciertamente utilizó a David, utilizó a todos los profetas de Dios, y vemos hasta el final cómo Dios habla ciertamente a un Pablo, y Dios Jesucristo se le apareció y vio ciertamente la gloria, donde ciertamente Jesús le habló a su vida y a su corazón. Y nos damos cuenta que cuando Pablo escuchó la voz de Jesucristo, su vida, su pensamiento y todo lo que tenía en su mente y en su corazón cambió, porque podemos ver que ciertamente Pablo era como un fariseo era un judío, pero tenía esa situación, ese pensamiento en su mente y en su corazón, donde imagínense ustedes cómo es que él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y cuando Jesús ciertamente le da la revelación de todas las cosas, él cambia su forma, su actitud, y esa es la forma que nosotros, por eso a veces nosotros necesitamos que Dios nos hable en nuestra vida, en nuestros corazones, para podernos direccionar a través del camino verdadero, porque quizás hemos tomado otro camino a través de lo que algunas personas nos han enseñado, y si no tenemos el hábito de leer la palabra, de escudriñar la palabra, pues lógico, vamos a ser presa fácil para ser engañados. Amén, así es. Así que bueno, queremos también saludar a todas las personas que ya se están conectando, apóstol, y sabemos que hoy van a recibir una palabra profética. Saludos a nuestra hermana Consuelo Morales, a nuestra hermana Maribel Dávila, a nuestra hermana María de León, a Cecilia Sánchez, a Jesús Reyes, a Citlaeli Benítez, Alejandro García Sánchez, saludos, amén, gloria a Dios,
a Tomasa Rosas Barrales, saludos también a María Villarreal, saludos, bendiciones donde quiera que se encuentre, Dios le ama, amén. Reina González, gracias por conectarse. Erika Bravo, a nuestra hermana Irene Arteaga, mandamos saludos. También a nuestra hermana Gloria Becerril desde Xochimilco nos manda saludos. Consuelo Morales manda su petición de oración. Jaime Flores, a pequeñita Mary Ruz, bendiciones, gloria a Dios, en un breve estaremos orando, aleluya, amén. Y bueno, a todos los que ya se están conectando y están siendo posible este programa, a Yatsiri Ramos también, bendiciones Yatsiri, en breve estaremos orando por tu vida, gracias primeramente por haberte conectado. Nuestro hermano el pastor Rafael Aburto, bendiciones, gracias y paz donde esté, pastor, Dios le ama y le bendiga grandemente. A nuestra hermana Pili Contreras, bendiciones, reciba un fuerte abrazo desde los estudios de Dios es Bueno, Mi Casa TV, y a Isis Odalis, y bueno, a todos los que ya se están conectando, apóstol, gloria a Dios, y que nos están mandando sus mensajitos, gloria a Dios, gracias por conectarse y ser parte de este programa. Nuestro hermano Jesús Rivero también, que ya se ha conectado, bendiciones, un abrazo, gloria a Dios. Sabemos que Dios es grande y Dios es maravilloso cuando tú y yo le podemos creer. A nuestra hermana Reina González también, bendiciones. Y bueno, apóstol, queremos invitarles desde este momento a que te quedes hasta el final del programa, ya que es en el final del programa donde vamos a estar orando por ti, orando por tu familia, orando por tu hogar y declarando esa palabra profética sobre tu vida, desatando esa unción, ese poder de rompimiento, amén, de aceleración, de bendición, de restauración y de perdón que viene solamente del cielo de nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, apóstol, yo sé que jueves con jueves siempre Dios pone una palabra en tus labios, siempre una palabra para su iglesia, para su pueblo, y yo sé que esta noche no es la excepción, así que quédate con nosotros ahora mismo y adelante, apóstol, yo sé que Dios te dejo los micrófonos. Claro que sí, Dios les bendiga. Yo sé que cada jueves están al pendiente de esta forma en la cual Dios va a hablar a su corazón. Hoy vamos a hablar sobre la bendición y la maldición. Ustedes a través de la palabra en el libro de Deuteronomios capítulo 11 versículo 26, Dios nos habla de esta manera, dice el Señor: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Mire que Dios nos da que nosotros podamos escoger a través de esta palabra. Dice: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y de una forma nosotros tenemos que escoger cómo queremos vivir en este mundo. Mientras vivamos en este mundo, nosotros necesitamos siempre la presencia de Dios, vivir ciertamente conforme a la voluntad de Dios, al cuidado de Dios, porque como dice la palabra, sin Dios nada podemos hacer. Y sabemos, Dios, que cuando Dios ya habla de bendiciones, porque Dios va a actuar en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, porque Dios dice que nosotros tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso y debemos de creer en el único Dios verdadero, el único Dios que puede hacer todas las cosas posibles a nuestra vida. Y sabemos nosotros que todos nosotros como seres humanos necesitamos de Dios en toda nuestra vida, para que Él sea el que nos direccione en nuestra vida, en todo nuestro caminar. Nosotros necesitamos a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios que obra en nuestra vida, porque a través de Él nosotros podemos vivir una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de gozo, porque a través de la palabra el Señor nos habla que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es paz, gozo y es poder de Dios. Y sabemos nosotros que cuando Dios habla de esa paz, de ese gozo, es porque estamos viviendo en una bendición, en una prosperidad, y Dios sabe que cuando nosotros tenemos gran necesidad y tenemos una preocupación de nuestra condición de vida, el Señor inmediatamente nos dice a través de la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Dios nos está hablando a través de esta palabra que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios, y venimos nosotros y nos sometemos a ese gobierno, entonces vamos a ver todos nuestros problemas solucionados. ¿Por qué? Porque Dios se va a preocupar por nuestra vida.
vida, por todo nuestro caminar, por nuestro bienestar. Si aún Dios a través de la palabra nos ha mostrado ese amor tan grande que nos tiene a cada uno de nosotros, que realmente Dios dice que el amor tan grande es que Él ha dado su vida por nosotros. Y vemos nosotros que a través de la palabra nos habla de un amor verdadero, de un amor que tuvo que haber sacrificado a su propio Hijo para el bienestar de cada uno de nosotros. Y hoy a través de esta palabra Dios nos habla sobre esa bendición y esa maldición. Por eso yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Cada día Dios nos habla en nuestra vida. Por eso el Señor nos habla de un hoy, porque nosotros cada día tenemos que decidir cómo vivir ese día, ese nuevo día que Dios nos permite abrir nuestros ojos y poder contar un día más en nuestros días y poderle decir gracias, Padre, porque a Él le debemos todas las cosas. Y algo que debemos de nosotros de entender en que Dios tiene el poder de todas las cosas. Él es el que nos provee, Él es el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Es lo que debemos de entender, y es por eso que nosotros debemos de confiar en ese Dios poderoso. Y lo único que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes a Él, que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Mira que a través de la palabra es el manual de vida del ser humano, es el manual de todos nosotros de cómo debemos de vivir, cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones, cuál es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Cuando nosotros nos ajustamos conforme a los mandamientos, a las leyes del reino, entonces nuestra vida va a ser una vida segura, una vida en la cual no tenemos que preocuparnos qué hemos de comer, qué hemos de vestir, qué hemos de hacer otro día, porque realmente tenemos la seguridad que tenemos un Dios poderoso. Por eso Dios a través de esta palabra hoy nos habla de cómo es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si queremos nosotros bendición, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer lo que Dios habla en nuestra vida, lo que Él nos aconseja. Mira que a través de la palabra Él nos da los consejos, y a través de la palabra Él nos habla de que en Él está la sabiduría, y nos da una explicación clara de que realmente la sabiduría de la terrenal es muy diferente a la sabiduría celestial. Y sabemos nosotros que cuando la sabiduría celestial es más perfecta, porque viene de parte de Dios, y Él sabe todas las cosas, Él sabe cómo suceden las cosas, qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo va a funcionar. Y debemos nosotros saber que Dios dice a través de la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nosotros de una forma, nosotros tenemos que aprender a obedecer al Dios Todopoderoso, escuchando las instrucciones de lo alto, porque Dios a través de la palabra, cuando estamos en problemas, en situaciones en las cuales nosotros necesitamos a alguien que nos ayude, Dios nos dice: ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de los cielos, no viene de los montes. No podemos nosotros confiar en el brazo del hombre, sino tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida de confiabilidad, escuchando las instrucciones de lo alto, para llevarlas a cabo, para ponerlas por obra. Y así, por eso, a través de ponerlas por obra y escuchar, tenemos esa bendición, vendrá esa bendición. Dios a través de la palabra nos habla en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, y dice la palabra sobre la maldición, dice: pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Una de las cosas dice el Señor: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar atentamente la voz de Dios. Atentamente, a través de la palabra escrita, a través de los profetas, a través de los maestros, a través de los pastores, a través de esos siervos de Dios que realmente Dios ha levantado con su poder. Porque acuérdense que dice el Señor que el Señor Jesús subió a los cielos, y ciertamente
Vemos que Él constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, con el propósito de edificar la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros obedecemos a estos verdaderos siervos de Dios y ponemos ciertamente atención, porque es el Espíritu Santo hablando a través de estos siervos, a través de la palabra, dándonos indicaciones, dándonos ciertamente una palabra de sabiduría, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, cómo debemos nosotros de llevar nuestra vida, cómo debemos de ser un ejemplo vivo para todos aquellos que nos conocen de Él. Tenemos, en otras palabras, como dice el Señor, cuidar nuestro testimonio, dar un buen testimonio de que realmente somos hijos de Dios, y Dios ciertamente nos ha enseñado a caminar conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos, y Dios a través de la palabra dice el Señor: pero acontecerá si oyere la voz de Jehová tu Dios para poder cumplir todos sus mandamientos. Si no oyeres, cuando Dios dice al Señor que aunque nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra, entonces nosotros estamos oyendo la palabra, estamos escuchando, estamos poniendo atención, pero no la estamos poniendo por obra. Por eso Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, estamos reflejando, estamos demostrando con hechos que estamos poniendo atención a la voz de Dios, que estamos escuchando la voz de Dios, y por ende la estamos poniendo por obra. Cuando nosotros únicamente hacemos caso omiso a lo que dice la palabra, podemos nosotros aprender lo que está escrito en la palabra, pero ¿de qué sirve que nosotros aprendamos mucha letra? Dice la palabra que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros, a través de la gracia que ha puesto en nosotros Dios, el Espíritu empieza a vivificar nuestra vida, y empieza que nosotros ciertamente hagamos lo que nos costaba trabajo hacer. Empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a ver ciertamente, a dar frutos de lo que Dios quiere que nosotros demos frutos. Y esa es la forma en que Dios, a través de la palabra, hoy nos habla sobre la bendición y la maldición. En ese mismo capítulo 28, versículo 1 dice: para la bendición acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo hoy te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Una de las cosas nosotros tenemos que aprender. Dios, a través de la palabra, nos ha hablado, dice que de muchas maneras, a través de sus ángeles, a través de la palabra, a través de sus profetas, a través del Espíritu Santo. Tuvo que Él venir mismo, Dios mismo, hacerse ciertamente visible en medio de nosotros. Se hizo un cuerpo y moró en medio de nosotros a través de Jesucristo. Él tuvo que traer ese mensaje de salvación, ese mensaje, esa palabra de vida, que a hoy nosotros podemos disfrutar de esa palabra, y podamos nosotros disfrutar de un cambio que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la palabra escrita. La palabra del Espíritu Santo nos ha cambiado, nos ha restaurado, ha hecho que nuestra vida sea diferente, para que nosotros podamos ver la respuesta y el resultado de todo lo que Dios habla. Muchas de las veces Dios, a través de la palabra, muchos hemos escuchado la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, pero dice el Señor que muchos hoy en día, aunque a veces realmente escuchan la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Muchas veces hay muchas personas que, al escuchar y poner atención, pero llega el momento que no hacen la voluntad de Dios y tratan de ocultar la verdad, tratan de ocultar una realidad que a veces están viviendo, cuando nosotros sabemos que cuando oímos la voz del Espíritu Santo, por eso Dios, a través de la palabra, dice que cuando oigamos la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos nuestros corazones. Y entonces nosotros, a través de la palabra, podemos entender que nos está hablando de una actitud que a veces tenemos, que a veces Dios quiere que nos habla
a nuestro corazón con el propósito de prevenirnos de algo que pueda suceder en nuestra vida. Y hoy muchas veces yo lo he visto a través de la palabra, aún a través de cuando vienen y consultan a los profetas, vemos cómo Dios les da unas indicaciones y les dice algo que tienen que hacer. Y al final de cuentas vienen haciendo otra cosa. Si Dios, quiero que entiendas algo, lo más importante en nuestra vida, en nuestra buena relación con Dios, en vivir una vida de bendición, es nuestra obediencia. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, el obedecer a Dios es que ponemos atención a su palabra, escuchamos su palabra y la ponemos por obra, entonces nosotros estamos demostrando que ciertamente estamos siendo obedientes a Dios y que realmente nosotros sabemos que a través de la palabra vienen los cambios a nuestra vida. Pero cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y queremos cambiar ciertamente por querer ocultar lo que hay realmente en nuestro corazón, nosotros debemos de recordar que a Dios no lo podemos engañar. Muchas de las veces nosotros queremos cambiar las cosas a nuestro modo, queremos nosotros acomodarnos la palabra que hemos recibido a nuestro modo, a nuestra condición, a nuestra situación, y no en la forma en que nosotros, Dios lo que quiere, que a través de la palabra nosotros podamos cambiar nuestra actitud, nuestro proceder, nuestra condición de vida, nuestra situación en la cual estamos pasando. Entonces Dios a veces tiene que exhortarnos, a veces el Dios Todopoderoso tiene que hablarnos con la verdad, siempre tiene que hablarnos con la verdad. ¿Por qué? Porque a través de la verdad vamos a ser libres. Y muchas de las veces ciertamente nosotros hacemos cosas diferentes de lo que está escrito a través de la palabra. Hay muchos que ciertamente quieren utilizar la palabra y quieren dar a entender que son obedientes bíblicamente, pero a veces no son ni bíblicamente son obedientes a Dios, sino que siempre quieren hacer su voluntad. Cuando nosotros, Dios nos dice que realmente, un ejemplo, que si este vaso es verde, para nosotros tiene que ser verde. Nosotros no tenemos que buscar la forma de querer contradecir a Dios. Si Dios dice que es verde, para nosotros va a ser verde. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Cuando nosotros queremos cambiarle lo que Dios nos dice, entonces nosotros estamos cayendo en una maldición. Estamos cayendo en una maldición. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Vemos nosotros el ejemplo de Saúl. Dios le dijo exactamente lo que tenía que hacer, pero él, por el miedo del pueblo, por lo que ustedes quieran en ese momento, él quiso hacer lo contrario. Él le perdonó la vida al rey y él quiso realmente hacer lo que él pensó. Y vean lo que sucedió, que Saúl fue desechado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque realmente él no obedeció a Dios. Él ya había cometido un pecado anteriormente. ¿Por qué? Porque realmente él hizo algo que no le correspondía hacer, sino le correspondía hacerlo el profeta Samuel. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, como dicen algún dicho, no hagas cosas que parezcan buenas y buenas que parezcan malas. Nosotros a través de la palabra sabemos lo que Dios nos ha dicho. Si Dios nos dice que nosotros tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana a orar a su presencia, nosotros no podemos levantarnos a las 5, a las 6 de la tarde, cuando en ese día oímos atentamente la voz de Dios, y en ese momento, en nuestra necesidad, Dios nos dijo claramente a las 3 de la mañana. Si usted va y se levanta a las 3:30, después de haber oído a Dios decirle que a las 3, entonces usted entra en una maldición. Y usted se va a preguntar, ¿cómo es que vamos a entrar en una maldición? Bueno, ¿por qué? Porque una de las formas nosotros podemos saber que el querer nosotros, que Dios sobre nuestra vida, tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que venir al Dios Todopoderoso, como dice la palabra, ante el trono de la gracia y la misericordia, y creyendo que le hay y que es galardonador de los que te buscan. Si Él te dijo que a las 3 de la mañana
El Señor no te va a estar esperando hasta las 4 o las 5. ¿Por qué? Porque Él te dijo claramente y te habló a las 3 de la mañana. Pero si tú llegas a las 3:10, 3:20, después de haber escuchado, entonces Dios no va a estar ahí. Y entonces tú vas a poder quizás estar hablando, estar orando, clamando a Dios. Es como cuando nosotros lo hacemos en el mundo. En el mundo secular nosotros, cuando tenemos una cita con una persona, un personaje importante, ciertamente quedamos con una hora, nosotros ciertamente tenemos que estar a esa hora. Si no, esa persona se va. Y no, el Señor no, y esa persona no respetaría el tiempo. ¿Por qué? Porque Él quedó en un horario. Entonces, ciertamente lo que nosotros, lo que tratábamos de hacer, que Dios hiciera en nuestra vida, pues ya no lo va a poder hacer Dios. ¿Por qué? Porque el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. En que nosotros pudimos habernos levantado más temprano para poder esperar el momento, para poder estar en Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros en lo secular? Hacemos algo que realmente nosotros sabemos que cuando vamos a ver una persona, un personaje, o una persona que nos interesa, que nos va a arreglar un problema, o nos va a solucionar un problema, o va a hacer algo, nosotros con anticipación nos estamos preocupando de no llegar tarde. Si eso hacemos con el hombre, ¿por qué no lo podemos hacer con Dios? ¿Por qué nosotros no podemos realmente llegar al momento y obedecer a Dios? Así como obedecimos a aquella persona que nos dijo, nos puso un ejemplo de un tiempo, y nosotros estamos hay veces hasta una hora antes, hasta media hora antes, con tal de no perder ese momento de estar con esa persona. Muchas de las veces nosotros, es por eso que nosotros entramos en maldición, porque a veces nosotros no obedecemos a Dios. Muchas de las cosas nosotros queremos ocultar una realidad, una verdad, y nosotros a Dios no lo podemos ocultar, no lo podemos engañar. Él conoce todos nuestros pensamientos, todas las intenciones de nuestro corazón, todo lo que hay en nosotros Él lo conoce. Y a veces Dios mismo sabe. Él espera que tú vengas, platiques con Él y Él te dé una instrucción. Pero Él sabe en ese momento si la vas a llevar a cabo o no la vas a llevar a cabo. Él sabe, pero Él te deja para ver qué decisión tomas. Por eso al principio Dios te dijo, yo pongo hoy delante de ti, pongo la bendición y la maldición. Tú escoges. Yo ya te dije qué tienes que hacer. Ahora a ti te toca obedecer. Si tú no obedeces, lógico, pues no vas a recibir lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque no tuviste esa intención, ese deseo, el querer. Y quizás para ti no hubo la importancia. Por eso muchas veces nosotros le damos más importancia al hombre que a Dios, cuando de Dios podemos recibir todas las bendiciones. Una de las cosas, Dios quiere que nosotros obedezcamos a la voz de Dios, que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Cuando nosotros no aprendemos, mira que hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en que nosotros podemos mostrar y darlo como ejemplo de que cuando nosotros, Dios nos dice una cosa, tal y como nos los dijo, la tenemos que hacer. No podemos nosotros cambiarle, no podemos ni añadirle, como dice la palabra, no puede usted añadirle ni quitarle lo que está escrito y lo que está dicho por Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario no veremos la gloria de Dios. Muchas veces Dios nos dice que nosotros ciertamente lo que tenemos que hacer. Dios nos habla a través de la palabra. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas de las veces nosotros no hacemos conforme a la palabra. Y nos engañamos nosotros mismos. Y nosotros mismos a veces nos queremos escudar con la misma palabra de vida, la misma palabra escrita. Y a veces es necesario que Dios envíe un profeta para nosotros ciertamente corregirnos y decirnos que realmente estamos cometiendo pecado. Estamos haciendo mal delante de la presencia de Dios. Vemos a un David que pecó y él trataba de ocultar un hecho. Él trataba de ocultar,
Pero al final vemos qué es lo que pasó con David. ¿Qué es lo que pasó? Vino una maldición, perdió su hijo, y más adelante realmente tuvo una situación con sus hijos en la cual realmente lo que él hizo, sus hijos se lo hicieron a él. Y vemos nosotros que por el simple hecho de no obedecer la voz de Dios, él sabía que era lo que Dios quería, que él caminara, su forma de caminar, su forma de pensar. Mire que Dios, quiero que sepas, está al pendiente de la vida de todos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer? Y Dios lo único que hace es prevenirnos. Él trata de prevenirnos siempre. Y por eso Él nos habla claramente. Por eso es muy importante que nosotros quitemos de nuestra mente lo que nos han metido en nuestra mente, de que Dios no habla. Dios habla, si no es un Dios mudo, como Dios dice a través de la palabra, que realmente es un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que existe, un Dios que sabemos nosotros que después que Él ascendió a los cielos, se le manifestó a un Pablo, le habló a Pablo y le habló a sus apóstoles y se siguió comunicando con los apóstoles, y hoy en día se sigue comunicando con nosotros. Y lo hace con el propósito de prevenirnos, de que sabemos nosotros que a veces hemos caído en un error, pero ¿qué pasa? El enemigo trata de engañarnos y decirnos, no pasa nada, ustedes están bien. Pero nosotros necesitamos una palabra de parte de Dios, una palabra profética, una palabra en la cual Dios habla a nuestra vida, a nuestra condición de vida en ese momento. Entonces nosotros tenemos que saber que realmente Dios sabe todas las cosas. Muchas de las veces, a veces viene un fracaso a nuestra vida, aún después de haber escuchado la voz de Dios, pero viene a nuestra vida, ¿por qué? Porque aunque hemos escuchado atentamente, al final de llevar a cabo la palabra, no la hacemos conforme Dios dijo, sino le hacemos unos cambios. Y Dios realmente no se va a olvidar de lo que Él te ha dicho. ¿Por qué? Porque una de las cosas, Dios nos prueba qué tan obedientes somos. Qué tan obedientes. Si nosotros somos obedientes, vamos a recibir el favor de Dios. Todo tiempo sabemos nosotros a través de la palabra que a Dios le agradan todos los sacrificios, pero el sacrificio que más le agrada a Dios es la obediencia. Y la obediencia es de que nosotros realmente obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Una de las cosas, tenemos un ejemplo hoy en el problema de los jóvenes, que se enamoran de jovencitos o jovencitas que no conocen de Dios. Y cuando esas jóvenes o esas jovencitas han escuchado de parte de la palabra de Dios, que ya está escrito, la palabra profética, y han escuchado ciertamente a través de lo profético, de que no deben de unirse a yugo desigual. No deben de unirse a yugo desigual. Dice el Señor, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No crean que nosotros ciertamente somos más sabios que Dios, ni tampoco lleguemos a pensar que Dios se pudo haber equivocado y que nosotros podamos cambiar el curso de la vida. Nosotros no somos Dios. El único que puede cambiar las cosas es Dios. Nosotros únicamente somos seres creados por Dios con un propósito de hacer su voluntad. Somos vasos de barro, somos vasos, somos instrumentos de Dios. Pero nosotros no podemos cambiar el curso de la vida. El único que lo puede cambiar es Dios, porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Él sabe las cosas que pueden suceder y las que no pueden suceder. Y así a veces, ¿qué pasa? Queremos nosotros cambiar y decir, no, es porque nosotros sí podemos cambiar a esa persona. O por el simple hecho de querer pensar nosotros que esa persona por amor a nosotros va a cambiar. No es cierto. Dios ya ha previsto todo eso. Dios sabe que no puede suceder eso. Por eso Dios dice que compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Por eso es muy importante que nosotros podamos obedecer a Dios. La importancia de que nosotros seamos bendecidos es la obediencia.
si nosotros no obedecemos tal y como nos dijo Dios. Por eso a todas aquellas personas que Dios les ha dado una palabra profética y lo han grabado en sus celulares con el propósito de que lo vuelvan otra vez a escuchar y se den cuenta en qué momento Dios les dijo que hicieran lo que están haciendo cuando Dios no se los dijo. Muchos de nosotros nos queremos engañar, queremos dar pasos agigantados. ¿Y qué pasa? Vemos nosotros que lo que nosotros queríamos no sucedió como pensábamos. ¿Por qué? Porque no obedecimos a Dios. Todos los que hoy nos están escuchando a través de esta programación, debemos de entender que para que nosotros podamos poder recibir y vivir en bendición, tenemos que ser obedientes a Dios. No hay otra forma. Por eso a través del libro de Deuteronomios, profeta, Dios nos habla claramente que nosotros debemos de escuchar atentamente la voz de Dios. Tenemos que tener ese momento en la cual debemos de dejar lo que estamos haciendo para poder entender y poder escuchar las instrucciones de Dios. Para que cuando nosotros tengamos que ponerlo por obra, lo hagamos conforme a lo que está escrito y no hagamos como Saúl y nos lleguemos una sorpresa que no podamos nosotros recibir el favor de Dios. Y eso es lo que hoy pasa hoy en día, de que muchas de las personas ocultan su realidad y llega en el momento que como quizás vinieron a los profetas y quizás ellos querían escuchar una palabra diferente de acuerdo a su forma de pensar o de acuerdo a su capricho de ellos. Pero Dios no viene a cumplir caprichos, sino Dios viene a hablarnos a nuestro corazón para que nosotros obedezcamos su voz, para que a través de la palabra nosotros podamos ser direccionados y de esa manera podamos ver la gloria de Dios, que cuando nosotros obedecemos a Dios no va a haber un problema en nuestra vida. No va a haber algo que nosotros podamos quejarnos o lamentarnos en un futuro. ¿Por qué? Porque mientras nosotros hagamos lo que está escrito y tal como lo dijo Dios, esperar en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, entonces nosotros veremos la gloria de Dios. Así es, apóstol. Precisamente de todo esto que hoy nos has traído es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Una realidad que tenemos que cada uno de los que hoy nos están mirando ser conscientes y hacer reflexión de qué es lo que realmente nosotros estamos llevando a cabo, y si realmente enteramente estamos siendo obedientes a Dios. El día martes que doy el programa de tiempo profético, precisamente Dios nos daba la importancia y lo que se entiende en los tiempos de ser pacientes. Amén. ¿Y por qué traigo esto a la memoria, la importancia de ser pacientes en el Señor? Porque precisamente cuando Dios nos habla algo y nos dice algo, muchas veces vamos a tener que ser obedientes y dejar de hacer lo que nosotros creemos y pensamos para darle lugar a lo que Dios nos está hablando. Y muchas veces nos vamos a desesperar, y es en la desesperación donde nosotros dejamos de actuar conforme a lo que está escrito o siendo obedientes a Dios. Y la desesperación muchas veces nos lleva a ser desobedientes. ¿Por qué? Porque pensamos que tal vez Dios no nos escucha, porque estamos tan apresurados a veces a recibir algo que dejamos a un lado las palabras de Dios, y después, como bien lo dices, ¿verdad?, en lugar de ser una bendición para nuestra vida, pues lastimosamente llega a ser una maldición. No porque Dios la haya mandado, sino es el producto de una desobediencia en nuestra vida. Entonces es tan importante poder entender esta noche que cuando Dios nos habla y nos está direccionando una palabra, es porque Dios sabe el presente, el pasado y el futuro y lo que ha de venir. La Biblia literalmente habla y nos dice que aun cuando antes de que salga una palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe. Entonces Él ya sabe todo lo que ha de venir, y yo creo que es volver a recordar que cuando Dios te da una palabra, es nunca olvidar que Dios siempre va a buscar lo bueno para nuestra vida. Él nunca va a buscar o va a querer que nosotros hagamos algo mal, sino que tengamos o vivamos mal, sino siempre Dios va a buscar lo mejor para nosotros. Y en ese sentido, obviamente hay cosas que tú y yo, para que lo mejor suceda, pues tenemos que dejar de hacer o tenemos que hacer a favor de Dios,
siendo obedientes al Señor. ¿Y para qué? Para que esas cosas buenas sucedan, ¿no? Entonces hay muchas vertientes en las cuales nosotros necesitamos ser obedientes, y que a veces hay cosas que vamos a tener que hacer por Dios, dejarlas de hacer las cosas que están mal y hacer cosas buenas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquello que Dios nos prometió, pues realmente venga a nosotros. Pero necesitamos tener esa decisión, ¿verdad? De saber y ser conscientes que la decisión que hoy tomemos nos va a llevar a una vida de bendición, a una vida de maldición. Que si desobedecemos, como bien lo dices, a Dios, pues vamos a caminar, y tal vez hay mucha gente hoy en día, tal vez apóstol, que vive en esa condición, que a veces se pregunta, bueno, es que yo no sé por qué yo vivo en maldición, y a veces es por una desobediencia al Señor, ¿no? O sea, Dios ha perdonado nuestros pecados, Dios ha perdonado nuestras faltas, pero tenemos que tener en cuenta, muy importante, el hecho de qué estamos haciendo después de que nosotros conocimos y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra nos enseña realmente que el enemigo está empeñado en que el hombre no obedezca a Dios. El enemigo sabe cuando Dios le habla al hombre, la condición del hombre también lo sabe, y sabe ciertamente el enemigo que cuando el hombre obedece a Dios siempre va a haber una protección, va a haber un cuidado, va a haber una forma de vida diferente, una bendición. Pero nosotros sabemos que cuando el hombre desobedece a Dios, entonces viene una maldición a su vida. ¿Por qué? Porque de una forma Dios se aparta de esa persona, porque en ese momento la persona no está actuando conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a sus estatutos, conforme a su mandamiento. Por eso Dios, a través del libro de Deuteronomios, es claro que si aconteciese que escuchases la voz, atentamente la voz de Jehová tu Dios, y la pusieras por obra, realmente vendrán bendición a tu vida. Si tú aconteciese, porque hay mucha gente que acontece, que oye la voz de Jehová su Dios y pone atención, pero a la hora de llevar a cabo la palabra no la pone por obra. Por eso hoy en día nosotros vemos tanto pueblo de Dios, iglesia de Dios, pueblo de Dios, que han sido llamados para una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida diferente, y no han alcanzado a disfrutar esos beneficios que habla la palabra de Dios, sino muchos siguen viviendo en maldición, en pobreza, en escasez. Llega el momento que el mismo cristiano que vive en esa condición se acostumbra y a querer pensar que es la voluntad de Dios que así viva. No, lo que pasa que han dejado de hacer conforme a la voluntad de Dios. Muchas de las cosas de los que a veces hoy en día vemos como muchas de las personas no hacen lo que dice la palabra de Dios, pero en cuestión de a veces querer defender algo, utilizan la misma palabra, pero la utilizan de una manera en la cual a su favor, no conforme a lo que está escrito. Si la palabra dice claramente que esta es la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿sí? Y todo lo que está escrito aquí no tiene fallas, no tiene errores, porque lo hizo Dios. Todo lo inspiró el Espíritu Santo de Dios. Aunque lo haya escrito el hombre, no pudo haber habido error alguno, porque yo te aseguro que el Espíritu Santo le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Escribiste mal, corrígelo. Y llegó el momento que todo se hizo perfectamente. Y esta palabra es la palabra profética. La palabra profética, ¿por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo inspira a alguna persona, está ciertamente recibiendo una revelación de lo alto, una instrucción de lo que tiene que estar escrito aquí. Y todo lo que está escrito aquí es ciertamente la voluntad del Padre, de que nosotros tenemos que creer en sus profetas, tenemos que creer en Dios, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que honrar a Dios. Nada de aquí le podemos quitar ni le podemos añadir, porque Dios no escribió algo para que de un momento llegue alguien y le pueda corregir y le pueda decir, es que no me gusta o no estoy de acuerdo. Dios no va a buscar la forma de estar de acuerdo contigo, si te gusta o no te gusta. Esta es la voluntad del Padre. Este es los mandamientos del reino. Este es el manual de vida. Y si aquí dice que tú debes de creer en Dios
tienes que creer en sus profetas, tienes que hacer lo que está escrito aquí en la palabra, y que si tú escuchas la voz de Dios y la pones por obra, bendición vendrá a tu vida. Pero si no la pones por obra, alguno de lo que está escrito aquí, entonces no estás cumpliendo como dice la palabra, que debemos de estar atentos y encendidos como una antorcha. Y de esa forma nosotros hoy en día, a través de los falsos, muchos doblan las escrituras y muchos se dejan llevar por esas doctrinas falsas, por esa palabrería que no tiene fundamentos. Y Dios dice a través de la palabra que en estos tiempos Él derramaría de su Santo Espíritu y que los jóvenes y las jovencitas tendrían visiones y los ancianos tendrían sueños y que profetizarían y que hablarían otras lenguas. Si así dice la palabra, y si nosotros estamos viendo que realmente está pasando eso en nuestra vida, entonces estamos caminando conforme a la palabra profética, que es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no estamos viendo reflejado algo en nuestra vida de lo que está escrito, es que muchos no estamos llevando lo que está escrito en la palabra. Estamos llevando un evangelio light, un evangelio convencional, donde nada más tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo dejamos. Pero aquí nosotros, a través de la palabra, Dios nos enseña que tenemos que ser obedientes. Si Dios dice a través de la palabra que Él nos iba a hablar a través de los profetas, es porque lo va a hacer. Si Dios dice que se iba a manifestar de tal manera, es en la manera que se va a manifestar. Nadie puede. El hombre no tiene la autoridad para poder cambiar lo que ya está escrito aquí. Entonces Dios, a través de la palabra, nos damos cuenta que Dios no se equivoca. Amén, apóstol. Hoy estamos en tiempo con Dios y oigan lo que dice el Espíritu Santo de Dios. A través de la palabra, Dios nos enseña que Él nos iba a hablar a través de los profetas, que nos iba a hablar a través de los dones, y como dice la palabra, en otras lenguas y con otros labios hablaré a mi pueblo, y aún así no me entenderán. Hoy les va a hablar el Espíritu Santo de Dios a través de estos dones en la cual Dios ha puesto, y ustedes lo han visto en otras programaciones. Tiempo profético, Dios utiliza al profeta para hablar conforme al ministerio que Dios le ha dado. Pero hoy lo vamos a hacer a través de estos dones, a través de las lenguas y a través de interpretación de lenguas. Pero es el Espíritu Santo que hoy va a hablar a sus corazones de acuerdo a este tema. Oigan lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Hijos míos, es tan importante que no se dejen engañar por vuestras emociones, por vuestra carnalidad y por las palabras que muchas veces el enemigo quiere poner sobre vosotros para no ser obedientes. Quita de tu mente y de tu corazón que yo quiero hacer algo malo contigo o castigar tu vida. Yo quiero plenamente que tu vida venga al arrepentimiento, al perdón de tus pecados y a la restauración. Pero como todo cambio, hay cosas que te van a doler cambiar. El cambio produce dolor, y ese cambio que produce dolor en tu vida van a ser ciertas cosas que tú tienes que dejar de hacer y que has estado acostumbrado a hacer, dice el Señor, para llevar una vida ligera, una vida, muchas veces dice el Señor, vuestro Dios, sin mis principios bíblicos, sin esos principios que están inspirados para mejorar
tu vida, dice el Señor. Porque dice el Señor vuestro Dios, yo sé que muchas veces quieres caminar por ese camino ancho, dice el Señor, porque es fácil de llevar, dice el Señor. Pero muchas veces en tu vida vendrán retos, vendrán circunstancias en las cuales tienes que caminar forzosamente por ese camino angosto. Y vas a hacer cosas que tal vez a ti no te gustan hacer, pero no van a ser de mal, sino te van a llevar a la transformación, al cambio. Por eso que cuando tienes que perdonar, dice el Señor, perdona a tus enemigos, dice el Señor, siendo fuerte, dice el Señor, siendo sabio, dice el Señor de los ejércitos, siendo esforzado y valiente, dice el Señor, vuestro Dios, para soltar el perdón, para edificar, para bendecir, dice el Señor, para ser obediente a mi palabra, para soltar esos años, dice el Señor, de frustración, de malas palabras, de maldición, de vicios, dice el Señor. Para esto tendrás que ser esforzado, valiente, dice el Señor, para arrebatar el reino de los cielos. ¿Cómo lo vas a arrebatar? A través, dice el Señor, de que decides realmente ese cambio y esa transformación. Porque hay cosas que no van a venir por sí solas hasta que no provoques tú el cambio. Tú tienes que empezar a provocar ese cambio y esa transformación, caminando por fe, accionándote por fe, dice el Señor vuestro Dios. Tal vez ahora no tengas las fuerzas, la habilidad de continuar, las fuerzas de perdonar, de mirar a aquel que te hizo daño, pero ten fe que yo estaré ahí. Solamente sé dispuesto a hacer mi palabra y yo el milagro lo haré, dice el Señor, y eso te sacará de la maldición a la bendición. Escucha estas palabras, ponlas por obra, guárdalas en tu corazón para ponerlas por obra y que sean de edificación a tu vida. Así dice el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito Espíritu Santo, por esta palabra, Señor, que le has dado a todos los que están escuchando. Si ustedes se dan cuenta y pueden ustedes escuchar y han escuchado esta palabra que Dios ha hablado a través del Espíritu Santo de Dios, utilizando estos instrumentos, estos vasos que Dios ha levantado con un propósito de que ustedes mismos a viva voz han escuchado lo que el Espíritu Santo, lo que el Dios Todopoderoso ha hablado a nuestra vida, a nuestros corazones, para que nosotros nos demos cuenta y lo podemos analizar que esta es una palabra que viene del cielo, no es una palabra de hombre, no es una palabra de sabiduría del hombre, sino palabra del Dios Todopoderoso. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder analizar lo que hoy usted acaba de escuchar a través del Espíritu Santo, y puede analizarla y cortejarla, de que realmente usted puede entender que realmente Dios se apega conforme a lo que está escrito en la palabra, lo que Él ha hablado en en la vida de cada uno de nosotros, en la forma en que nosotros podemos entender. Por eso para nosotros no hay nada que podamos ocultar, lo damos a conocer a viva voz, lo damos a conocer a través de este medio de comunicación, para que ustedes se den cuenta que no hay un engaño, que realmente es el Espíritu Santo, y usted mismo lo puede usted comprobar, usted mismo puede mandar sus peticiones de oración de acuerdo a su necesidad que usted tiene, de acuerdo a su palabra. Nosotros no la conocemos, no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce, y Dios sabe lo que usted necesita, Dios sabe lo que usted ciertamente está esperando. Muchas de las veces nosotros, sin saberlo, hemos platicado con Dios, pero no hemos tenido una respuesta con Dios, y quisiéramos nosotros que Dios nos contestara de acuerdo a un sueño, una visión, a través de que hemos tenido deseos de hacer algo y no hemos recibido una contestación. Pues yo sé, hoy es el tiempo, el momento que tú puedes hablarle a Dios, decirle: Padre, hace muchos años yo te pedí algo, y vas a darte cuenta que Dios se va a recordar de lo que tú le pediste. No creas que a Dios se le olvida, y es en la forma que tú mismo a través de esta programación a viva voz te vas a dar cuenta de que realmente cómo habla Dios a través de los profetas, a través de los dones proféticos. Dios no únicamente te va a dar una palabra profética que ya está escrita, algo que ya hablaron los profetas, sino Dios te va a hablar
algo de acuerdo a tu condición, de acuerdo a tu vida, de acuerdo a lo que estás pasando, de lo que tú estás viviendo, de acuerdo a lo que tú necesitas en este día, en este momento en que Dios haga en tu vida, en tu corazón, y te va a hablar de acuerdo a lo que ya está escrito, de acuerdo a lo que Dios ha escrito a través de la palabra, y de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos en tiempo con Dios. Amén, apóstol. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, gloria a Dios, de esta transmisión, pero vamos a orar por la vida y la petición de las personas, gloria a Dios, que han entrado a esta cabina. Y bueno, dice, María pide palabra para su hijo Juan, ya que está pasando por una situación, una circunstancia en su trabajo, y oración por el negocio que van a emprender. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo, Él conoce tu condición, y hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor, decile a tu hijo, sé sabio y sé prudente, dice el Señor. No actúes bajo tus emociones, dice el Señor, porque tus emociones pueden detonar y empeorar las condiciones, dice el Señor, dentro de ello, dice el Señor. Sin antes, pues, dice el Señor, sé completamente honesto, dice el Señor, y no te preocupes de lo que ha de venir, dice el Señor. Pues si tú confías en mí, confías en estas palabras, yo haré la obra sobre tu vida. Así dice el Señor. Amén. Padre, oramos por el negocio de nuestra hermana María, en el nombre de Jesús, de Villarreal, Señor, pidiendo, Señor, por ese negocio que van a emprender. Abre las puertas de bendición. Abre esa puerta, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, de prosperidad, Señor. Que lo que emprendan, Señor, se haga conforme a tu palabra, que todo lo que tocáramos, Señor, y pisáramos será de bendición, Señor. Hoy lo declaramos sobre la vida de María. Ella está creyendo en tu palabra. Ella está creyendo, Señor, que tú eres ese Dios que transforma, que sana, que cambia, Señor. Y hoy te pido que tengas misericordia de su hogar y de su familia, y que este negocio que va a emprender, Señor, sea de edificación, de bendición para su familia, y que sobreabunde, Señor, de manera sobrenatural esa bendición desde el primer día y desde la primera apertura, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Oración, dice, oración por Eusebio, ya que le operaron y le detectaron una bola en sus pies, una bola de pus, en el hígado, y por su esposa que está embarazada, que no le afecte en nada. Oramos por Eusebio. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Estamos en tiempo con Dios, y sabemos que tú estás en este lugar, Señor, y tú te manifestarás, Señor, porque para ti no hay distancia ni espacio, Señor. Hoy te pido, Señor, por la vida de este hombre, Padre, porque sabemos, Señor, que tú puedes obrar en su cuerpo, quitando toda enfermedad, toda dolencia, todo, Señor, bendito Dios, lo que está afectando esa parte de su órgano, Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, conforme al poder y la legalidad que tú nos has dado, Señor, como instrumentos tuyos, Padre, hoy te pedimos que tú seas obrando, Señor, y hoy en el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor, en esa parte de su cuerpo, de su órgano, quitando, Señor, toda infección, toda pus, en el nombre de Jesús. Hoy lo saco fuera en el nombre de Jesús, todo demonio, todo espíritu de enfermedad, Señor, y hoy lo cancelo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, toda enfermedad, y echo fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Lo declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por Martín Dávila en el nombre de Jesús, por su familia, declarando esa protección de la alto, esa protección divina en el nombre de Cristo Jesús sobre su hogar, Espíritu Santo. Donde quiera que se encuentre, en el nombre de Jesús, abrázalos, ten misericordia, Padre, y pon un vallado de ángeles delante de su hogar, en el nombre de Jesús. Cuida su entrada, su salir, su descansar, su dormir, Señor, y que tu gloria resplandezca sobre esta familia, trayendo continuamente bendición, transformación, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Humberto Pérez dice, pide una palabra para su vida. Gloria a Dios. Hoy lo que te dice el Señor. Loricana hasu susi brikushosande. Loricane hosu visericam.
Andari karibu justi sibistiri kushos tomes. Así dice el Señor vuestro Dios. Luri kane ho jusubirikin. Hay cosas en las cuales tienes que escuchar mi voz y ser pacientes para que la bendición se aperture sobre tu vida como nunca antes, dice el Señor vuestro Dios. Trata de no caminar, dice el Señor vuestro Dios, en lugares, dice el Señor, donde no estés seguro, dice el Señor, sino camina bajo los lugares que yo te voy a ir poniendo, que tu señal es de que vas a caminar en lugares sólidos, dice el Señor, donde tu vida, dice el Señor vuestro Dios, va a cobrar sentido, va a cobrar renombre y va a ser de bendición. Así dice el Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Josefina González pide oración porque la operaron de su ojo y salió excelente de la operación y ahora la operarán del otro. Oramos, apóstol. Padre bendito Dios, te pedimos por tu hija, Señor, que tú seas obrando, Señor, así como tú sanaste ese ojo, tú puedes sanar, Señor. Aún, Señor, tú a través, Señor, nos has enseñado, bendito Dios, que tú has dado sabiduría a los médicos, Padre, pero al final sabemos que todo, Señor, lo haces tú, Padre. Hoy lo ponemos en tus manos y declaramos que ese otro ojo, Señor, será sano en el nombre de Jesús. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Así sea, Padre eterno. Oramos, Señor Jesucristo, por la vida en el nombre de Jesús de Paola Sánchez. Dice, pide palabra para su vida. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, suelta aquellas cosas que han condicionado tu vida y tu mente, dice el Señor, para no caminar por fe, dice el Señor, y para no seguir, dice el Señor, impulsando a lo que yo ya he puesto sobre de tu vida. Suelta aquellas palabras que han querido venir a tu vida y a tu corazón para turbarte, y haz en tu vida, dice el Señor, real mis promesas, camina por fe. Así dice el Señor. Ariana Martínez pide palabra para su vida. Hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Las primeras palabras que yo te diré: sé esforzada y sé valiente, dice el Señor. Yo sé que la vida muchas veces ha marcado circunstancias en tu corazón que han pensado, dice el Señor, que has estado sola, pero tu misma familia muchas veces te ha cobijado. Han habido personas que te han apuñalado, personas, dice el Señor, que te han tachado, dice el Señor de los ejércitos, y han dejado un resentimiento en vuestro corazón. Perdona a aquel, dice el Señor, que te ha hecho daño. Suelta, dice el Señor de los ejércitos de la rencilla, y vive en paz, alegre de la bendición que ya tienes en tus manos. Así dice el Señor. Amén. En Gracia pide oración porque hay varios vecinos que le dicen que ve una sombra arriba de su casa y piensan que es una bruja. Amén. Gloria a Dios. Padre, oramos por En Gracia en este momento, Señor, por las circunstancias que está pasando. Todo espíritu inmundo, Señor, que aún esté en su hogar, en su casa, hoy en el nombre de Jesús sea reprendido. Sabemos que tu palabra dice que eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Que así como puedes estar ahora mismo en este lugar, puedes estar ahora mismo a distancia, Señor Jesús. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, que todo ataque del enemigo sobre su hogar, sobre su familia, no tendrá parte ni suerte, Señor, porque tú cuidarás de ella, Señor. Hoy ten misericordia y pon un vallado de ángeles alrededor de su hogar, de su casa, cuidando su vida en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Norma Corona dice: amén, bendiciones, apóstol. Pide una palabra para mi mamá Cristina, ya que mañana mis hermanos la van a llevar al doctor para un tratamiento de células para su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor: no tengas miedo y no tengas temor. Antes de llegar, ponte en mis manos de aún desde esta misma noche, dice el Señor, que yo haré la restauración completa de tu vida y de tu cuerpo. Tu confianza no estará en los doctores, tu confianza estará en mí, que yo haré el milagro completo en tu vida. Cree en mí, dice el Señor, y en mis palabras. Así dice el Señor vuestro Dios.
Gracias, Padre. Ángel Bravo pide palabra para su vida porque ha tenido muchos problemas en su trabajo. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Underikana hastu susti misericordia. Así dice el Señor vuestro Dios. Hijo mío, ya he hablado estas palabras a tu vida. Solamente pon por obra lo que yo ya he hablado en tu vida y créelas, dice el Señor. Si no las crees y las pones por obra, entonces, dice el Señor, tendrás esta preocupación. Así que de primer instante sal de esa preocupación que tienes y confía en mis palabras. Así dice el Señor vuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oración por Ariana Abigail, que tiene infección en el ojo. Oramos, apóstol. Padre, oramos en el nombre de Jesús por Ariana Abigail, por su infección en el ojo, sea en el izquierdo, sea en el derecho, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que por su llaga fuimos vosotros sanados. Ya hoy en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, declaramos sanidad sobre tu ojo en el nombre de Cristo Jesús, y que toda lesión en tu ojo, toda infección hoy se termina en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, limpia ese ojo en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado y sea exaltado por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Juan Martínez Vázquez dice: pido oración por mi hija Karen Alín Muñoz Contreras, que se acaba de caer de las escaleras, se lesionó la cadera y los codos. Hoy, Karen Alín, hoy en el nombre de Cristo Jesús, si me estás escuchando, recibe en este momento tu sanidad. Declaramos fuera de tu cuerpo toda lesión, en el nombre de Jesús, toda lesión que haya recibido. Hoy Dios empieza a hacer en tus huesos, en tus músculos, en toda tu cadera, en tus codos, sanidad. Toda molestia hoy se va en el nombre de Jesús, y declaramos que esta caída no tendrá raíz ni causa sobre de tu vida, ni complicación alguna, sino simplemente pasará de un golpe, y solamente eso. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre de Cristo que rompe todo yugo, que rompe toda cadena, que rompe toda enfermedad en el nombre de Jesús, y declaramos que no pasará de un golpe, porque la sangre de Cristo está en tu vida y está en tu cuerpo en esta misma noche, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Ángel María en el nombre de Jesús, ya que sus pulmones están deshechos a causa del COVID. Ángel María, si crees, verás la gloria de Dios. Hoy, si crees y entregas esta enfermedad en las manos de Cristo Jesús, Él te va a levantar. Hoy en el nombre de Jesús oramos por el poder redentor en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre glorioso del Espíritu Santo. Declaramos sanidad sobre tu cuerpo esta misma noche en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de COVID en el nombre de Jesús, todo lo que ha puesto el enemigo sobre de tu cuerpo, hoy se ha cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos que no tiene parte ni suerte sobre de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos el poder redentor sobre de tus huesos, sobre de tus pulmones en el nombre de Jesús, y declaramos que el poder redentor empieza a sanar tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Empieza a sanar tus pulmones en el nombre glorioso de Cristo Jesús. También Ausencia Vázquez dice que tiene alta la presión y tiene, obviamente tiene consecuencias. Oramos por Ausencio Vázquez, por su alta Padre, presión. bendito Dios, te pedimos que tú obres, Señor, en la vida de este hombre, Señor, en el nombre de Jesús. Mujer, que tú, Señor, obres en su cuerpo, Señor, quitando toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús, porque escrito está: tú te llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias, Padre. Y hoy la declaramos sana en el nombre de Jesús. Dice Juan Antonio Romero, pide palabra para su vida. Quiere que Dios le diga cuál es el llamado que tiene para su vida, y oración por su familia. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor vuestro Dios. Sobre de tu vida, dice el Señor vuestro Dios, sabes que hay el deseo por el necesitado, dice el Señor. Aún, dice el Señor, yo he transformado una área de tu vida, dice el Señor, que aún ese llamado te atrae, dice el Señor vuestro Dios, para predicar de mi palabra, dice el Señor. Así que soltarás mi palabra, dice el Señor de los ejércitos, como evangelista, dice el Señor
vuestro Dios, trayendo restauración, vida. Hay gente que se acercará de la misma condición que tú estuviste y sabrás, dice el Señor, cuál es tu llamado. Descubrirás ese llamado nato que vendrá sobre tu vida, esa facilidad de palabra, de unción, de declarar, dice el Señor vuestro Dios, y de romper, dice el Señor, todo yugo, dice el Señor. Por ello dice el Señor que en este tiempo y este año, dice el Señor, que te permito y concedo tener, dice el Señor, es un año, dice el Señor vuestro Dios, que se reafirmarán tus pasos y empezarás a dar pasos de firmeza, pasos sólidos hacia el ministerio que yo te he dado. Sé obediente, ama el servir, dice el Señor, como el hacer también, dice el Señor vuestro Dios, y hallarás fe. Habrá circunstancias en tu vida que, como ahora, dice el Señor, van a querer poner barreras, pero sigue adelante, confiando en mis palabras, dice el Señor. Desecha lo que el enemigo quiera poner delante de ti, delante de tu vida, dice el Señor, porque yo abriré paso, dice el Señor, donde el enemigo ha puesto, dice el Señor, una muralla, una barrera. Así dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, apóstol, pues hemos llegado al final de este programa. Gloria a Dios, apóstol. Bendecimos a las familias que nos han mandado sus peticiones de oración. Yo sé que aún han estado entrando más peticiones de oración, pero el programa se nos ha terminado. Gloria a Dios. Y créame que estas oraciones, hay un equipo de intercesión que lo lleva la profeta Norma y junto al apóstol Juan Luna, están orando continuamente por su vida hasta ver el milagro en su vida. Así que queremos invitarle que cuando usted recibe ese milagro, nos escriba para poder pasar aquí en este programa ese testimonio y darle honra y gloria a Dios. Apóstol, hemos llegado al final de este programa. Claro que sí, en lo que dice el profeta, hay un grupo de intercesores, un servidor, todos los días a las 3 de la mañana, está ese grupo de intercesión orando por todas las peticiones, por todas las necesidades, porque nosotros hemos entendido ese principio de que tenemos un Dios poderoso, y quiero que todos, a través de la palabra, de lo que ustedes reciben ustedes mismos, se den cuenta que es una palabra que viene del cielo, y ustedes mismos, los invito a todos los que nos están escuchando, visítenos a Avenida Nezahualcóyotl, número 30, a Colman, Estado de México, Centro Internacional Dios es Bueno. Nosotros estaremos esperándolos con los brazos abiertos, y de esa manera ustedes mismos pueden comprobar personalmente si Dios habla o no habla. Ustedes mismos pueden ir y consultar a Dios y preguntarle a Dios todo lo que ustedes quieran saber, y ustedes se dan cuenta cómo ahí mismo espontáneamente el Espíritu Santo les va a hablar, así como les habla a través de estas programaciones. Esperamos que ustedes nos visiten, y son los días domingos a las 11 de la mañana, y queremos invitarles para que todos ustedes que quieran conocer realmente esas instalaciones y conocer al Dios verdadero y tener una revelación como la que tuvo Pablo, los esperamos este domingo a las 11 de la mañana en el nombre de Jesús. Así es, apóstol. Así que si tú eres una de las personas que hoy has escuchado cómo Dios habla en la vida de cada una de las personas y mandaste tu petición de oración, ¿por qué no? Como lo acaba de mencionar, ¿por qué no nos visitas en Auditorio Dios es Bueno, en Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870? Visítanos en casa, amén. Y te aseguro que Dios va a hablar a tu vida. Yo quiero verte, mirarte, juntos alabar, glorificar a Dios, y si necesitas una palabra de Dios, visítanos ahí, amén. Este próximo domingo a las 11 de la mañana te esperamos. Si te has quedado con esas ganas de escuchar la voz de Dios, bueno, pues sigamos escuchándola a través de Dios es Bueno. Así que recibe un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, amén. Bendiciones, le amamos grandemente. Cuídese donde quiera que usted esté. Yo soy su amigo el profeta Joshua Luna, junto al apóstol Juan Luna, en su programa Tiempo con Dios. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio
tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay